Buenas noches, mi nombre es Pablo Aragón, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones del curso Sistemas Dinámicos. Voy a hacer la explicación del diagrama de bloques y la simulación hecha en MATLAB para mi circuito que yo escogí. Aquí se encuentra pues el diagrama de bloques asociado a las ecuaciones diferenciales del circuito que yo escogí, que es el circuito número 1. Aquí tenemos las dos entradas. Aquí tenemos el integrador para el voltaje en el condensador, el integrador para la corriente, tenemos el osciloscopio, ¿cierto? Nos han pedido que la función escalón arranque en el segundo 5 y que expliquemos qué pasa qué pasa en esos 10 segundos que dura la simulación con nuestras variables. El osciloscopio está midiendo la entrada, la señal de entrada, está midiendo la señal de corriente y está midiendo la señal de voltaje en el condensador. Entonces vamos a darle clic en la simulación, vamos a abrir el osciloscopio, abrir otra ventana, aquí se encuentran las tres señales. Vemos que inicialmente antes de los 5 segundos en la entrada pues el voltaje fue el que definimos de 5 voltios constantes, ¿sí? Y en el segundo número 5 entra en funcionamiento la fuente fuente de paso, de escalón, perdón, la señal de escalón, ¿cierto? Que tiene un valor de 1 voltio, un valor unitario, para darnos una señal de entrada inicial después de los 5 segundos de 6 voltios, los 5 originales más el voltio del escalón, y de ahí en adelante se mantienen 6 voltios constante, ¿sí? Por otro lado, en la curva anaranjada, lo que se observa, esta es la curva asociada al voltaje en el condensador. Vemos como de 0 segundos a 10 segundos el condensador empieza a cargarse, es decir, empieza a aumentar el voltaje de dicho condensador en lo que parece ser una función de tipo cuadrática. Recordemos que el condensador no inicia en el circuito cargado, él se va cargando hasta cierto valor, y a partir de ese valor, que ya depende de la referencia del condensador, pues él ya deja de cargarse. Entonces aquí todavía está cargándose, aumenta el voltaje, ¿cierto? Y va a llegar a un punto en el que él ya no va a aumentar más, que es el voltaje tope de cada condensador, pues dependerá también un poco de la señal de entrada. Esto que vemos como el voltaje en el condensador empieza a aumentar y vemos aquí que la corriente arranca en un valor que no es cero, arranca en un valor que no es cero y empieza a aumentar, pero aumenta en sentido negativo, ¿sí? Con una pendiente un poco más pequeña que el aumento en el condensador. Entonces, mientras el condensador se va cargando, la corriente empieza a aumentar en el inductor, pero aumentar en el sentido negativo, aunque su aumento no es tan pronunciado, no es una curva tan pronunciada como lo es el aumento en el voltaje de dicho condensador. Este es mi diagrama de bloques. Les voy a mostrar pues, las ecuaciones que están asociadas a ese diagrama de bloques. Tengo aquí en mi trabajo, después de que ya lo corregí, una vez que el tutor Santiago me hizo ver mi error algebraico, pues estas ecuaciones ya están corregidas con la sugerencia que me hizo el tutor Santiago. Estas ecuaciones son las que estoy graficando justamente en este diagrama de bloques que tenemos acá. Eso es todo por ahora, muchas gracias. Pronto subiré el trabajo consolidado que tenemos que montar. Gracias.